Buenas noches, hermanos, qué gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta noche. Mañana, 25 de mayo, es una fecha muy importante para todos los argentinos. Celebramos una fecha muy importante como nación, lo que sucedió hace 210 años, la Revolución de Mayo. Marcó el inicio del camino a la independencia de nuestro país. Dejamos de ser colonias españolas y eh, pasamos a tener una nación libre e independiente. Esto de alcanzar la libertad, la independencia, me hizo recordar la historia del pueblo de Israel. Cuando ellos eran esclavos en Egipto, Dios envía a Moisés para liberar a su pueblo de esta esclavitud. En esta situación también sucedió una revolución, pero esta revolución fue iniciada por Dios, porque Él era quien quería a su pueblo libre de esta opresión. Busqué en el diccionario el significado de revolución y pude encontrar los siguientes conceptos. Cambio violento y radical en las instituciones políticas de una sociedad. Otro significado, cambio brusco en el ámbito social, económico o moral de una sociedad. El pueblo no tomó armas ni ejerció violencia, como dice acá en una de estas definiciones, pero tenían como defensor a Dios, al único Dios, el Dios creador y dueño de todo. Las plagas que llegaron a Egipto llegaron por la dureza del corazón del faraón, y estas fueron las armas, y la última de ellas, la última plaga, que fue la muerte de todos los primogénitos, esta última plaga doblegó el corazón del faraón y éste cedió, decidió dejar ir al pueblo de Dios. Vamos a leer Éxodo 12 y vamos a leer versículos 31 y 32. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Sin dudas, el pueblo de Israel experimentó un gran cambio al salir de Egipto, un cambio radical en el ámbito social. Ya no vivirían en un país que conocían, un cambio radical en lo económico también, porque ya no tendrían casas, no tendrían sus terrenos, sus tierras, ya no tendrían lo mismo que tenían en Egipto. También atravesarían un cambio radical en lo moral, pero en este aspecto sería un cambio positivo, porque ya no serían más esclavos, sino que serían libres. Y este pueblo ya no estaría bajo el dominio autoritario del faraón, ahora estaría solamente bajo la autoridad de Dios, quien tenía nuevos planes para este pueblo, tenía un lugar preparado para ellos. Vamos a leer Éxodo 12, versículos del 37 hasta el 41. Dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Este suceso cambió de esencia, cambió su esencia durante el transcurso del viaje que estaban atravesando
los israelitas en medio del desierto. De ser un hecho revolucionario desde el éxodo de Egipto, se convirtió a un gran acto de rebeldía latente. Y fueron casi 4 décadas, 40 años de viaje en el desierto. ¿Y por qué digo rebeldía? Busqué en el diccionario también la palabra rebelde y encontré este significado, que se rebela contra el poder o la autoridad. El pueblo de Israel había comenzado a murmurar contra sus líderes, contra quienes eran la autoridad en este momento, quienes eran Moisés y Aarón. Al hacer esto, estaban murmurando contra Dios mismo, indirectamente, porque Dios fue quien los eligió y los puso en este lugar como autoridades. Vemos esto en Éxodo 16, la segunda parte del versículo 8. Moisés les dijo esto: porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y allí surgió la rebeldía. El pueblo de Israel no había confiado, no confiaba, no estaba confiando plenamente en Dios. Los abordó sentimientos de temor, incertidumbre, faltaba la fe. Esto producía descontento en ellos, una actitud tan negativa que solo les permitía ver el desierto que estaban atravesando y no veían todas las bendiciones y todos los cuidados que Dios les daba durante este camino. El pueblo de Israel prefería recordar y añorar las comidas que tenían en Egipto cuando ellos estaban como esclavos. Y olvidaban que en aquel país ellos sufrían la esclavitud. Hasta incluso deseaban estar muertos antes que seguir vagando en el desierto. Esta actitud tan pesimista y tan rebelde nubló la visión espiritual del pueblo, y todo esto desencadenó en que el viaje se extendiera tanto tiempo, durara 40 años. 40 años de vagar en el desierto, sin un rumbo certero, vagar en este ámbito tan hostil. Y saben que este viaje en realidad podría haber durado aproximadamente 11 días. Toda esta generación rebelde murió en el camino. Fueron sus hijos, los hijos de esta generación rebelde, quienes conocieron y quienes entraron a la tierra prometida. De estas personas que murieron en el desierto no escucharon a Dios, decidieron no obedecer a Dios, no someterse a su voluntad, murmuraron contra Dios. Y esto es una muestra de lo que sucede con quienes deciden rechazar o ignorar a Dios. Es la muerte espiritual. Y en algunos casos también la muerte corporal. Toda persona que decide no escuchar a Dios, o que lo escucha pero al final termina haciendo lo que a él o a ella le parece bien, tiene sus consecuencias. ¿Por qué decidimos hacer nuestra propia voluntad y no la del Padre? ¿Por qué decidimos ser rebeldes si Él tiene buenos planes para nosotros? Esto lo dice Jeremías 29:11. Es muy conocido este versículo, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere que vivamos en libertad y su amor nos permite nos permite sentirnos libres. Él nos ofrece la verdadera libertad por medio de una relación con Él. Nuestro Padre amoroso
desea mantener a sus hijos creciendo en la fe. Él quiere que estemos a salvo de las tentaciones y para eso nos da ciertas leyes y principios para que obedeciendo podamos estar bien, que podamos estar a salvo. Y Él las dispone para eso, para nuestro bien. Aunque las personas piensan que este tipo de relación no es divertida o que someterse a Dios y obedecer sus principios y leyes es una vida limitada. La verdad es que ser rebelde a esto, ser rebelde a estas instrucciones de Dios, esa es la esclavitud. Esa es la verdadera esclavitud. Porque si no reconocemos la autoridad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, quizás podemos pensar que estamos libres de esas ataduras, pero en realidad estamos permitiendo que el enemigo nos encadene. Quizás no sentimos la presión de esa trampa del enemigo, pero al final es cuando vienen las consecuencias. Y nos vamos a sentir mal, por haber pecado. Vamos a tener consecuencias ya sea en el cuerpo, en la mente, el corazón o espiritualmente también. Esto también puede llegar a producir en nosotros el dejar de servir a Dios, dejar de servir al Señor. Y debemos tener mucho cuidado con caer en la rebeldía, caer en este proceso de llegar a la rebeldía, porque tenemos muchos ejemplos en la Biblia que nos enseña que no es un buen camino, la rebeldía no nos va a llevar a un buen puerto. Y como el primer ejemplo de rebeldía de la historia fue Satanás, quien no quiso someterse a Dios, sino que quiso ser igual a Él. Eso está en Isaías 14, del 12 al 15, que dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y por otro lado, hay un ejemplo de rebeldía que agradó a Dios. Y esto suena contradictorio, pero si recordamos la historia de Daniel y sus amigos, podemos ver que ellos no se sometieron a la autoridad del rey, el rey que les ordenaba que adoraran a otro dios, a una estatua, que no oraran a Dios. Ellos no obedecieron estos mandatos de este rey, pero esta rebeldía, estas acciones eran para, en realidad, honrar y obedecer a quien en verdad sí debemos someternos. Daniel quiso obedecer a Dios antes que al hombre, y por esto fue bendecido, y Dios protegió tanto su vida como la de sus amigos, los protegió de la muerte en varias ocasiones. Esto es lo importante, la obediencia a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo lo demás. Debemos desear honrar su nombre y en el mundo en el que vivimos, estas cosas que acabo de mencionar, estas cosas son la verdadera revolución. La rebeldía contra Dios solo nos va a hacer transitar desiertos. Vamos a atravesar desiertos, vamos a tener hambre, sed, vamos a pasar necesidades, disgustos, pero Dios en realidad tiene mejores planes para sus hijos y también para quienes no son sus hijos todavía. Él tiene una tierra prometida. Dios les bendiga.